Bueno, espero que puedan estar todos compartiendo este encuentro. Sean todos bienvenidos. Y aquí estamos, arrancando otra edición. Ok. Estamos transmitiendo en vivo, espero que lo puedan ver todos sin inconvenientes. A ver, estamos ahí, no sé si estamos teniendo algún problema. Aguárdenme un segundo. Hola, hola. ¿Me ven todos bien? Ok. Bueno, vamos a guardar unos segunditos. Están teniendo algunos problemas, me parece. Ahí voy a intentar. ¿Todo ok? Bueno, vamos a arrancar entonces. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, la idea de hoy es, por supuesto, seguir encontrándonos para compartir lecturas de cuentos orientados a comunicación. Y en el encuentro de hoy quería como focalizar un poquito en el tema de alfabetización y eventualmente habilidades prelectoras y de preparación para la lectoescritura, reconocimiento de letras y de sus sonidos y etcétera. Así que para los que recién se están uniendo hoy, vamos a repasar un poquito algunas consideraciones que vimos en el primer encuentro, que tienen que ver con la importancia de elegir qué cuento. Yo ahí taché cuento y me gusta más la palabra texto, porque en realidad los materiales de lectura no siempre son un cuento. Y de alguna manera cuando elegimos el material, tener en cuenta, por supuesto, siempre las preferencias del niño, el tema en particular, los objetivos de trabajo que nos planteamos para trabajar con ese material, la edad, por supuesto, y siempre también tener en cuenta la posibilidad de crear nuestros propios materiales de lectura, porque sobre todo para los chicos con dificultad resulta un material sumamente importante. La otra cuestión es, por supuesto, hacer algunas adaptaciones, adecuaciones, algunos recursos adicionales que tengan que ver con la parte de comunicación, tener en cuenta siempre el uso de distintas funciones comunicativas, pedir, comentar, opinar, describir, etcétera, intercambiar, compartir información, algunos recursos o materiales, que es un poco lo que quiero compartir hoy, y de alguna manera cierta metodología, ciertas estrategias que usamos siempre cuando compartimos la lectura con los niños, sobre todo haciendo hincapié en la interacción y en favorecer justamente el intercambio comunicativo. Así que esto como una muy breve síntesis, digamos. Lo que por ahí quería hacer hincapié esta tarde era en la importancia de todo sistema de comunicación aumentativa alternativa, sea de un recurso de tecnología más avanzada, como puede ser una tablet o un dispositivo con salida de voz, o simplemente una carpeta de un libro de comunicación impreso, o láminas, o tableros. Todo sistema de comunicación aumentativa alternativa tiene que incluir, digamos, o considerar el uso de un vocabulario robusto, esto es, un gran número de palabras diversas y básicamente haciendo hincapié en las que se llaman palabras esenciales y palabras complementarias,
sobre la importancia de esas palabras que se llaman esenciales, que para muchos de ustedes ya es un tema conocido, incluir la posibilidad de producir palabras y frases pre-almacenadas, que eso pueden ayudar a favorecer, digamos, la velocidad en la comunicación o en la interacción, aunque por supuesto siempre alentamos el trabajo de que sea el propio niño o la propia persona la que elabore el mensaje. Pero las frases pregrabadas pueden ser muy útiles en determinadas circunstancias. Y sobre todo lo que vamos a hacer hincapié hoy, en el acceso al abecedario, es decir, todo sistema de comunicación debe ofrecer a la persona que lo utiliza acceso al alfabeto. ¿Por qué? Porque simplemente conociendo unos pocos símbolos, como son las letras de nuestro alfabeto, luego podemos con ellas armar el mensaje que queramos. Entonces es muy, muy importante hacer hincapié en el acceso al alfabeto, en la alfabetización de estos niños, en la importancia que tiene darle oportunidades a estos niños de alfabetizarse. Así que un poco la idea del encuentro de hoy es esa. En realidad, bueno, lo que vamos a trabajar hoy es elegí este cuentito, que no, digamos, este librito, que no es lo más importante que voy a resaltar hoy, sino más básicamente mostrarles algunos recursos y algunas herramientas, digamos, que uno puede agregar o mejorar o personalizar el sistema de comunicación. Así que elegí hoy ese librito porque, bueno, tiene un poco texto, porque me pareció interesante para promover un poco la curiosidad y el interés en aprender a escribir, y de alguna manera con la idea de trabajar el conocimiento, el reconocimiento de las letras, algunas actividades que podemos plantear en cuanto a conciencia fonológica, que todos sabemos que es una habilidad tan, tan importante y muy, muy predictora, digamos, de las futuras habilidades en lectoescritura. Trabajar también sobre la importancia de la escritura y de alguna manera también en la autoestima y de alguna forma transmitirle siempre a los chicos que todos podemos aprender. Así que son mensajes realmente muy importantes. Entre algunos de los materiales por ahí adicionales al cuento, al material de lectura, por supuesto, todo lo que tengamos que tenga que ver con presentarles distintas formas de letras, en papel, en cartulina, letras magnéticas, letras con brillo, eventualmente que se pueden usar para niños por ahí con alguna dificultad desde lo visual. Trabajar con materiales diversos que tengan que ver, ahora las vamos a ver un poquito en funcionamiento. Entonces, que además del sistema de comunicación, como puede ser yo en mi caso, uso fundamentalmente la aplicación Proloco2Go como sistema de comunicación aumentativa alternativa, funciona en el iPad, pero por supuesto es válido para cualquier otro sistema de comunicación que tengan disponible. Así que mucho material de mesa, material diverso, muchos de estos lo podemos armar nosotros mismos en casa, no son demasiado complejos y un poco la idea es mostrarles cómo ir utilizándolos. En particular, hoy les voy a hablar de los tableros de comunicación rápida de la empresa Assistiveware, que son los desarrolladores de la aplicación Proloco2Go. Ahí tienen el link donde se pueden descargar estos tableros. Básicamente son 4 páginas que uno las puede imprimir en el tamaño que quiera, las plastificamos y tenemos realmente, aunque no tengamos una tablet, un recurso muy, muy interesante para empezar a trabajar con comunicación. Y de hecho ya disponemos ahí de un vocabulario también bastante variado e interesante. Así que esto un poco para mostrarles que aunque no tenga una tablet, aunque no tenga un iPad, aunque no tenga Proloco2Go, hay muchos materiales como este con los que podemos empezar a trabajar y hacer realmente muchos avances. Después, de alguna manera, mostrarles también algunos teclados alternativos que yo he diseñado, en este caso,
como parte de la misma aplicación Proloco to Go, que pueden resultar, bueno, espero que les resulten interesantes y que de alguna manera están orientados a ofrecerle este apoyo en el conocimiento, en la exploración, tanto de las letras, de los nombres de las letras, de su sonido. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Algunos otros recursos, en este caso es un teclado que yo hace desde muchos años que he estado utilizando, que es el teclado IntelliKeys, que es un teclado que permite diseñar láminas intercambiables y que por supuesto permiten personalizar muchísimo. Después yo ese teclado lo puedo usar con cualquier, con Word o con cualquier aplicación que tenga en la computadora, y entonces permite diseñar, digamos, teclados realmente muy a medida. Otras cuestiones, digamos, otros materiales que también he armado con otras aplicaciones y que un poco la idea es hacer al abecedario, digamos, presentárselo de distintas formas, que les resulte atractiva, que les resulte interesante, motivadora y por supuesto también accesible desde lo motor, desde lo visual. Así que un poco todo eso vamos a ir explorando hoy, ¿de acuerdo? Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Como les decía, el cuentito que elegí para hoy, vamos a ir acomodando aquí, es el cuentito que se llama Una A pedigüeña. La autora es Rosa María Rey. Es un librito que tiene ya algunos años, pero que bueno, yo lo he utilizado realmente con mucho éxito, digamos, con muchos niños. La idea, la historia es de un niño. Había una vez un niño que quería aprender a escribir. Había una vez un chico que estaba aprendiendo a escribir. A veces ese chico escribía Federico y Fede, por aquí y por allí. Y eso le gustaba porque él se llamaba Federico. Por supuesto que a medida que vamos leyendo, podemos ir acompañando el modelado con estas láminas que yo les decía que son las de comunicación básica, de Assistiveware. Y recuerden que modelar es en definitiva ir señalando a medida que nosotros hablamos en las palabras que sean claves. Por supuesto que lo podemos hacer también si disponemos de la aplicación de Proloquo y entonces ir modelando. Es un niño que quiere. Quiere aprender a escribir. Quiere escribir. Una forma, preguntar, ¿te gusta escribir? ¿Sabes escribir? No. No. Hacer hincapié, a mí me gusta. Gusta. No gusta. Hacer hincapié en que todos. Todos. Podemos aprender. Todos podemos escribir. Eso. Todos podemos hacer eso. En fin, un poco como les transmitía en el encuentro anterior, la idea no es repetir estrictamente o exactamente el texto que le estamos presentando, sino en realidad
interactuar, comentar y participar. Como en realidad la idea del encuentro de hoy es simplemente hacer hincapié en algunos recursos adicionales al sistema de comunicación orientado al conocimiento de las letras, les voy a hacer brevemente, digamos, el cuentito de qué se refiere la historia. Es el niño que aprende a escribir su nombre, la importancia de eso, que luego a veces escribe cualquier otras palabras, que eso le da más trabajo y le resulta un poquito más difícil, pero que también le gusta, porque así se da cuenta que él puede. Todo esto podemos ir modelando, por supuesto. Empieza a escribir otras palabras, que quería crear una aventura emocionante, entonces empieza a escribir palabras como selva, como león, como miedo. En un momento quiere escribir, y escribe entonces bote, río y cocodrilo, y que con esas palabras tenía algo emocionante para escribir, para armar una historia, que de repente quiere escribir el árbol, la palabra árbol, pero que se arrepiente, borra esa letra A, y entonces la letra A medida que él va escribiendo, lo llama y le dice por qué la borró y que no quiere estar sola, y entonces él empieza a escribir. Escribe primero la palabra mar, pero la letra A se queja porque está muy apretadita entre la M y la R, y entonces Fede escribe la palabra luna, que está al final, y luego escribe también la palabra pelota, y luego bicicleta, y entonces la A se sigue, pide y pide, por eso se llama la A pedigüeña, porque ahora le pide que no quiere ser la última, porque siempre es la última. Y entonces Fede empieza a escribir palabras como auto, avión, amigo, abuelo, donde la A está al principio. Y así se va quejando, pedigüeña, se va quejando, le va pidiendo y pidiendo y pidiendo, hasta que Federico se cansa y le escribe la palabra basta. Y sigue escribiendo las palabras que a él le gustan para su aventura, como noche, peligro, misterio. Pero sigue, y la letra A le sigue sin pedir, escribe las palabras sin la A y luego la A le pide que escriba fantasma. En fin, es una historia, digamos que de alguna manera no quiero hacer hincapié, como les decía, en el texto de la historia en sí, sino en realidad en algunas herramientas que pienso que pueden ser interesantes mostrarles. Por ejemplo, bueno, por supuesto que podemos echar mano de cualquier recurso que nos permita escribir. Por supuesto, tener siempre a mano una tablita, poder armar recursos como esto, donde tenemos tarjetas y los chicos las letras las pueden ir armando, y entonces ir repitiendo un poco las palabras que Fede va escribiendo en el libro. Bote. Adicionalmente, y dentro de Proloquo, yo, por ejemplo, armé algunos teclados. Vieron que Proloquo, el teclado de Proloquo en sí como viene, es como bastante aburrido. Y si bien podemos de alguna manera mejorar el acceso cambiando la disposición del panel y haciendo los iconos más grandes, a mí me pareció
interesante diseñar un tablero de este tipo, donde puedo trabajar con las letras mayúsculas o las letras minúsculas, pasar de uno a otro y, por supuesto, ir identificando las letras. B. En este caso, guárdenme un segundito, porque lo que hacemos en apariencia, en opciones avanzadas, es que me muestre solamente el texto. Entonces me aparecen las letras B. más grandes. Yo puedo ir O. buscando. T. E. Y por supuesto, cuando toco, Bote. escribir, como les decía, en mayúscula o en minúscula. Diseñé también otro teclado donde de alguna manera yo lo llamé teclado fonético, por llamarlo de alguna forma, y que en realidad me permite ir explorando el abecedario de dos maneras, con el nombre de las letras A. G. o con el sonido. G. Gato. De nuevo, con el nombre J. o Jugo. con el sonido. De alguna manera, todos recursos que me parece, por supuesto, que resulta como mucho más motivador y más interesante para el niño trabajar de esta manera que con el teclado estándar que trae Proloquo, ¿verdad? Otra forma, digamos, otro material que podemos utilizar también para la parte de escritura, si no tenemos este jueguito, digamos, donde vienen una serie de tarjetas con el nombre y eventualmente luego después lo puedo tapar para que el niño vaya identificando. Puedo trabajar con ese mismo material y hacer mis láminas impresas y entonces armar un esquema de trabajo donde voy poniendo distintas imágenes y trabajando con palabras, con letras móviles, con distintas, o con las mismas sobre la mesa, con los mismos cubitos. Estos cubitos o estos elementos tridimensionales, sobre todo para muchos chicos por ahí con dificultades, como para agarrar y hacer pinzas sobre la mesa con tarjetitas chatas, esto resulta como mucho más accesible. Que, insisto, si no tenemos, lo podemos hacer con masilla, con algún material y pintarle o ponerles sticker luego a las letras y tener de alguna manera esto. Otra forma es ponerlo por ahí con pelotitas de ping-pong y pintar las letras en las pelotitas de ping-pong y con un velcro ir colocándolas y armar nuestros propios materiales que nos permitan ir escribiendo cosas que tengan 2 letras, 3, 4, 5, 6. Y este mismo material lo podemos trabajar después con sílabas, digamos, con lo cual se amplía muchísimo más las posibilidades de aprovecharlo. Otra cuestión por ahí importante es tener en cuenta aquellos niños que eventualmente no pueden escribir en forma manual, digamos. La grafía es algo que se les complica mucho. Entonces hay algunos recursos como estos, donde yo de alguna forma le voy haciendo lo que se llama el scanning, o la técnica de alguna manera se llama Partner Assisted Scanning, pero que lo que significa es que yo le voy dando las opciones y el niño con un sí o un no me va indicando qué es lo que quiere escribir. Entonces, en el caso de bote, uno puede ir
indicando, y el niño con un movimiento de cabeza o con el sí, si puede, o de la manera que él puede ir indicando, y somos nosotros los que le vamos dando el apoyo que él necesita, y a medida que él, digamos, va reconociendo las letras, somos nosotros las que se lo vamos de alguna manera reproduciendo, ¿verdad? Quisiera escribir la palabra bote, elige luego la O, y así sucesivamente. Esto de alguna forma es muy, muy interesante para niños, sobre todo con dificultades motrices que les impiden acceder, digamos, a la lectura, o también puede servir para muchos otros chicos desde lo visual, digamos, y desde el acceso resulta algo realmente muy, muy interesante. La otra cuestión que por ahí les quería compartir también es la posibilidad de armar, digamos, armarnos en la medida de lo posible de recursos que les resulten atractivos y diversos. Los chicos en general se aburren, entonces apropiarnos, por supuesto, de todo lo que tenemos, letras magnéticas de madera que podemos poner sobre una pizarrita magnética y ahí vamos colocando las teclas, o eventualmente, como en este caso, algunas otras aplicaciones que también nos ayudan. En este caso es una actividad armada con la aplicación GoTalkNow, que lo que armé fue justamente un abecedario. Vamos a conocer las letras. Ok, vamos a Toca subir. la letra que querés aprender. El niño va explorando. A, L, Simplemente escucha J, el nombre, pero cuando elige alguna letra, A. Esta es la letra A. tira el sonido. A. Estas palabras empiezan con la letra A. Auto. La palabra escrita con refuerzo de voz, y alguna actividad como puede ser una imagen, un videíto, una canción, algún elemento multimedia que ayude de alguna manera dentro de sus gustos, digamos, la letra que querés aprender. G. Esta es la letra G. Y luego cuando va a la página, escucha en realidad el sonido. Esta palabra empieza con G. Gato. Y por supuesto también podríamos poner un videíto de la mascota, del gato del niño, en fin, muchísimas, muchísimas opciones que podemos ir generando con esta aplicación. De manera que, por supuesto, todos los juegos que tengan que ver con conciencia fonológica, entonces, si de alguna forma con este teclado, ¿verdad? Escribo, digamos, bote. O, T, E, bote. Pero luego, y si a bote le cambio una letra. A, bota. Y que puedan ir explorando, digamos, ellos mismos, tanto con el nombre, con el sonido de las letras, bueno, todo tipo, digamos,
como acompañante a cualquier actividad o material que eventualmente puedan tener. Y lo tenemos dentro de la misma aplicación Proloco2Go, donde podemos ir de alguna manera combinando todos estos recursos. Así que bueno, la idea era un poco comentarles o mostrarles estos recursos. Por supuesto que estos encuentros así tan cortitos no dan demasiado tiempo como para explorar las cosas con demasiada profundidad. Sigo pensando que los textos y todo material del que nos apropiemos sigue siendo una de las herramientas más importantes para todo, para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de la comunicación, para acceder a la lectoescritura, a la alfabetización, de manera que quizá, digamos, como les decía en el primer encuentro, no hay un libro que sea el mejor, no hay un texto que sea el mejor. En general eso depende de los factores un poco que nos planteábamos al comienzo, de manera que es muy importante también la posibilidad, como en estos casos, de crear materiales que sean personalizados y adaptados sobre todo a los intereses y a las motivaciones de cada persona. Así que, de alguna manera, cuando hablo de libros, hablo no necesariamente de historias o de cuentos, sino de un montón de material que podemos ir creando, y de alguna manera el próximo encuentro por ahí podría ser eso, libros de alfabetos, un animalfabeto, un alfabeto de animales, un libro de alfabetos de emociones, la A de ansioso, la E de enojado, en fin, hay muchísimas opciones dependiendo obviamente de la edad, de las necesidades, de los intereses, pero bueno, rescato un poco esta posibilidad que nos da hoy la tecnología con texto, animación, sonido, imágenes, para crear recursos que sean realmente muy, muy interesantes. Así que hay muchísimas opciones, muchísimos recursos. Espero que esto de alguna manera las haya ilustrado un poquito más, sobre todo para las que tienen la aplicación Proloco2Go, pero también hacer hincapié en que todas las personas que no tengan con los recursos, digamos que Assistiveware ha puesto a consideración de todos, realmente podemos hacer muchísimas cosas. En este caso, por ejemplo, tienen espacios donde yo puedo eventualmente agregar, guárdenme, que aquí están, ya vuelvo. Entonces puedo, digamos, vienen con espacios disponibles y yo podría agregar las palabras que vamos a escribir hoy de acuerdo al cuentito que leímos. La palabra mar, la palabra río, no encuentro el marcador negro, pero digamos, esto después obviamente lo borro y lo puedo volver a reutilizar en otra situación. Entonces esto realmente ayuda un montón. Hoy vamos a escribir mar, vamos a escribir río, vamos a escribir luna, y de alguna manera interactuar con el tablero, digamos, de comunicación en baja, con los teclados que tengo desarrollados en Proloco, con los elementos que armé en otras aplicaciones, y por supuesto después también hacer uso de cualquier otro recurso, como pueden ser sellitos. Muy importante hacer hincapié en la importancia de su nombre. Entonces, de alguna manera, desde los primeros pasos ante una producción escrita, con el sellito, poner la primera letra de Joaquín, hacer de alguna manera, aprovechar todas las oportunidades que tengamos para ir introduciéndolos en el nombre de las letras, en su sonido, y de alguna manera juegos de conciencia fonológica, y bueno, en eso ustedes, sobre todo terapeutas, y las mamás también saben mucho más que yo. La posibilidad, como les decía también,
de manejarnos con letras brillosas sobre un fondo negro para aquellos chicos que tengan dificultades visuales y que necesiten mayor discriminación. En fin, simplemente unas ideas de recursos o de elementos que podemos ir agregando. Lo que quiero es agradecerles y de alguna forma me gustaría como ir organizándonos mejor en el sentido de, por ahí que se pongan en contacto, podríamos armar un grupo en Facebook y de alguna manera que me escriban, que me transmitan algún cuento en particular o algún texto en particular que ustedes tengan y que quisieran de alguna manera generar todo este tipo de recursos adicionales como para poder trabajarlos, armar esos cuentitos en PowerPoint, como les decía el encuentro anterior, es muy importante que no todo lo tengamos en el iPad o en la compu o en YouTube, digamos, ¿no? Tener otros materiales en PDF que se puedan imprimir, que el niño pueda de alguna manera acceder sin necesidad de tener que estar con un dispositivo a mano. Así que, bueno, hay muchísimas cosas para explorar. Espero de alguna manera haber contribuido con alguna información que les pueda resultar interesante. Y nada, hasta la próxima. Escriban tecnologiaparamí@gmail.com o desde mi Facebook y con muchísimo gusto quedo a disposición para coordinar futuros encuentros y que sean mucho más provechosos para todos. Que tengan una buena tarde, buen fin de semana y hasta pronto. La idea es juntarnos por ahí cada 15 días, los sábados a las 3 de la tarde, que es el horario que eligieron entre todos, y simplemente eso. Que tengan una buena tarde y una buena semana. Gracias a todos. Esto queda grabado y lo van a poder ver o compartir una vez que lo suba al Facebook. ¿De acuerdo? Beso grande para todos.